Solo me confirman si están viendo la pantalla ya, la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Ok, ¿tuvieron oportunidad de ver el video que les mandé ayer en la noche? Sí, doctor. Ok, ya lo vamos a discutir entonces. Excelente. Doctor, esa presentación no la subió al campo, ¿verdad? Todavía no. Okay. Todavía no la he subido. Trato de subirla después de las clases. Damos la clase, subo la presentación y subo el video de la clase también. Muy bien. Estábamos con el tema de la entrevista. Ya vimos cuáles serán los objetivos, tanto por parte del paciente como por parte del médico, la importancia que tiene la entrevista. Ahora vamos a hablar con el curso de la entrevista. ¿Cuáles son las etapas que la entrevista psiquiátrica va a tener? La primera, como les había dicho al final de la clase del día martes, era la pre-entrevista. Esta es la etapa cuando de repente alguien consulta con quien el equivalente sería ustedes cuando van a matricular clases en un año superior. Pasan de un semestre a otro semestre, entonces están preguntándose en qué horario meto determinada clase, qué docente me recomendás, qué docente no me recomendás, cuáles son los mejores horarios. Entonces, algo así sucede con la preentrevista. El paciente va a empezar a preguntar qué médico, qué dermatólogo, qué psiquiatra, qué cardiólogo le recomiendan para poder recibir una consulta. Va a depender de los intereses de cada paciente, de las particularidades, de sus características, que va a decidir con qué psiquiatra o con qué psicólogo se va a atender. En mi experiencia personal, creo que lo había mencionado la vez anterior, ningún psiquiatra es competencia de ningún otro. El paciente lo va a elegir por sus características de personalidad, por lo que pueda representar para él, qué tipo de psiquiatra, si quiere un psiquiatra más serio, si quiere un psiquiatra más joven, si quiere una mujer o prefiere que sea psiquiatra varón. De esa misma manera él va a ir buscando las opciones. La preentrevista termina cuando el paciente decide a qué profesional de la salud mental va a elegir. Agarra el teléfono, se contacta con la asistente del médico y hace la consulta. Prepara la cita. Esa es la preentrevista. La entrevista propiamente dicha tiene 3 pasos. El principio, el desarrollo y el final. Estos 3 pasos son bien importantes, o estos 3 momentos son sumamente importantes y pueden dar la sensación de bienestar, la sensación de amenidad con el paciente, o puede quedar el paciente decepcionado, por así decirlo. Y la tercera etapa de la entrevista es la post-entrevista. Ya hablamos de la preentrevista, ahora de la entrevista propiamente dicha. ¿Qué es lo que incluye la entrevista propiamente dicha? La etapa de inicio de contacto. Esta es muy importante porque es, por así decirlo, la primera impresión del paciente. Vamos a ver ustedes, si les tocara a ir donde el psiquiatra, ¿qué buscarían en ese psiquiatra y cómo creen ustedes que sería el consultorio de ese psiquiatra y cómo se llevaría la consulta médica? A ver quién me puede colaborar. En mi caso, doctor, creo que buscaría a alguien femenino, bueno, joven, ni tan joven, ni tan edad, unos 40 y algo. Su oficina debería de ser como colorida tipo pediatra, ni tampoco muy oscura tipo, no sé, aburrido o algo así. Y debería ser como minimalista o todo bien calculado, el ambiente donde debería estar, como en una oficina, en un edificio, más que todo.
Eso me imaginaría yo. ¿Quién habla ahí? Egla. Egla. Muy bien, Egla. Le recomiendo a la doctora Ceni Duarte, entonces. Si llegara a necesitar un psiquiatra usted. ¿Por qué mujer? Me sentiría más identificada, creo yo. Ok. Ok, muy bien. ¿Qué edad más o menos dijo usted? O 30, entrando a los 40, antes de los 50. Antes de los 50. Muy bien, 20 años. Ok, excelente. Gracias, Egla. ¿Alguien más? Sería un hombre de unos 40 a 50, así mayor, como psiquiatra, esa sería mi mejor opción. Ajá. ¿Cómo cree usted que sería la clínica? Pues, en base a mi experiencia, tienen muchos libros en su clínica, está todo como bien arreglado, solo te sientan, son bien calmados. A eso es lo que se está refiriendo con su pregunta. Ah, ok, sí, sí, muy bien. Ok. ¿Alguien más? Pues yo no lo había pensado, la verdad, pero ahorita que hablaron mis compañeras y él le dijo mujer y April dijo hombre, yo también creo que un hombre e igual en los 30, 40, la clínica, no sé, un lugar que tenga luz, que esté ordenado y sí me imagino como que algo minimalista también y muchos libros, no sé, algo así. Ajá, como monocromático, todo es como de un solo color, algo así sería en mi mente. Así se imaginan eso. Ok, muy bien. ¿Y los varones? Ok, doctor. Habla ¿Quién Melvin. habla ahí? Ajá. Melvin. Melvin, gracias, Melvin. Pues creo que al final tenemos siempre como una orientación hacia el sexo contrario. Al menos yo siempre, a mí me gustaría, no sé, una psiquiatra en todo caso, y ya bien mayor, aproximadamente, no sé, 40, 50 años, y no sé, más que todo por la experiencia, pues. Siento que el hecho de que ya hayan vivido bastante tiempo, tienen muchas anécdotas y experiencias que se pueden relacionar en cuanto al paciente y no sé, ese conocimiento puede llegar a ser favorable para el paciente. Muy bien, Melvin. Solo una cosa. Cuando llegues a los 40 años, vas a decir que joven, 40 años, está joven, en la flor de la juventud. Ahorita como tenés 20, estás diciendo sí, muy mayor. Ok, ¿qué tal te lleva, Melvin? ¿Qué tal te llevas con tu madre? Súper, súper bien. Correcto. ¿Por qué crees que te pregunté eso? Asumo que por el comentario que hice, mi madre es muy probablemente la figura en la que me estoy fijando que pueda ser referencial a la pregunta que usted hizo. Correcto, muy bien, algo así. Realmente son los mismos. La vida es una obra de teatro, son los mismos personajes, lo único que cambian son los actores. Muy bien, gracias muchachos por la participación. Esta primera etapa de inicio o de contacto inicia con el encuentro médico-paciente. Obviamente ya les he contado de mis anécdotas como en mis inicios de psiquiatría, ¿verdad? Tampoco es como decir, wow, caminé, si el doctor Cruz nunca se equivoca. Sí, yo les conté la vez de que hablé más de Dios y que me dijeron que ellos no iban a ningún culto ni a ningún sermón. Aprendí esa lección. Hubo un dato que me llamó la atención una vez en una consulta que hice en mi clínica hace unos 3, 4 años. Ya la paciente llegó, ya estaba ahí la paciente en la sala de espera del hospital. Yo llegué y mi asistente me dijo, doctor, ella es la paciente que va a atender. Entonces, le extendí la mano, le di mucho gusto, doña Sofía, un placer. Disculpe el atraso, tuve inconveniente, pero ya vamos a empezar.
ese gesto, que para mí fue bien sencillo, como que pedir disculpas y extenderle la mano, para ella fue bastante significativo. Para ella fue significativo e incluso me dice, doctor, qué bien me siento con usted, nunca pensé que usted iba a ser tan amable, que iba a ser tan cortés, que me iba a dar la mano, que se iba a disculpar, tereré, 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 y esas cosas. Eso fue el clic que hicimos con la paciente y eso sirvió de alguna forma para que ella tuviera mucho más confianza. Muy bien, ese inicio de la relación médico-paciente. Una vez, cuando yo trabajé en el Seguro Social hace unos años atrás, estamos hablando de hace 7 años por ahí, 2013, yo tenía una forma de atender a mis pacientes en la consulta externa de psiquiatría del Seguro Social. Yo le daba prioridad a los pacientes que eran adultos mayores, trataba de sacarlos antes para que no estuvieran esperando tanto, algún paciente con discapacidad. Entonces, una vez estaba una paciente, ya había llegado temprano, pero yo miré a la anciana y yo dije, voy a atender primero a la anciana porque hay que darles prioridad, pues. Ellos ya, como dice Melvin ahí, han vivido bastante, han tenido bastante experiencia y entonces hay que darles ese honor, el honor que ellos se merecen de darles esa atención, sí, de primera. Pues bueno, yo atendí a la señora, no pensé que yo no pensé que se iba a molestar a alguien, pero de repente la paciente que entró después de la señora llegó muy molesta, muy incómoda. Doctor, a mí me tocaba primero antes que ella, pero yo llegué a tiempo, que no sé qué, que no sé cuánto, y no me gusta que le hayan dado preferencia a ella. Yo a la paciente, esta que me estaba reclamando, ya la conocía, ya la había visto, era la segunda vez que la miraba. De hecho, ella llegaba por un control médico. Pues resulta que la paciente en la primera consulta, pues probablemente se sintió cómoda conmigo, pero ya la segunda vez, que fue la vez que yo le di atención primero a la adulta mayor y después a ella se sintió bastante incómoda y me lo reclamó. Y estaba enojada. De hecho, ni se había sentado y me empezó a reclamar que por qué había tenido esa preferencia. ¿Cuál creen ustedes que fue mi actitud en ese momento con esa paciente que estaba enojada? Tratar de calmarla. Sí, y así lo hice. Una parte de mí estaba así como molesto, pero la otra parte, ¿y cómo ha estado? Le digo yo, así, ¿cómo ha estado? Tratando de ser amable, ¿cómo ha estado? Pues mire, doctor, había estado bien. Pucha, qué mala noticia la que me está dando. O sea que si no hubiese ocurrido este percance con la paciente anterior, usted me hubiera dado muy buenas noticias. Me hubiese dicho que todo había estado bien desde la última vez que nos vimos, que fue hace 3 semanas. Entonces ahí miré que ella se sonrió y dije en mis adentros, como dicen, ya se le bajó el gas a la señora, ya está más calmada. Y así fue. Entonces tuvimos el chance, la oportunidad de poder conversar, de poder tratarla y pues de poderle explicar a ella lo que yo había intentado hacer por esta señora de la tercera edad. Entonces, de alguna forma, ese encuentro médico-paciente va a determinar cómo se va a llevar a cabo el resto de la entrevista. Si hay un mal clic, si hay una molestia del paciente, entonces, lamentablemente, no va a poder funcionar esa consulta. Les tengo otra experiencia también, no sé si me permiten poderla compartir. Una joven mujer, divorciada, con 2 hijos, más o menos tenía unos 35, 34, 35 años, una joven. Llegó a mi consulta médica
con una historia de múltiples conflictos con la expareja, con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo la miraba, clínicamente se miraba mucho mejor, se miraba más calmada de la primera consulta a la siguiente, tercera consulta que fue. Pero ella siempre que llegaba decía que se sentía mal, que se sentía deprimida, que se sentía irritable, que no, ningún medicamento le ayudaba y eso. Pero hubo un momento en que llegó con un regalo ya para Navidad, creo que sí fue para Navidad, en uno de esos años, 2016, 2017, 2018, por ahí. Lo tuvo que ser en el 2016 o 17. Entonces, ahí esa señora me llegó un regalo que fue ¿qué? Frutas, chocolates, y un detallito muy bonito. Yo se lo recibí. Y después me dice, mire, doctor Cruz, fíjese que yo quiero decirle una cosa, yo estoy bien cómoda con usted, yo me siento muy, muy a gusto, pero no me gustaría que esta conversación sea únicamente por cuestiones económicas. Yo quisiera que usted se interesara en mí de otra forma, porque yo no quiero que usted me atienda bien o que me escuche o que me aconseje, entre comillas, solamente porque yo le estoy pagando una consulta, sino yo quisiera que usted tuviera un trato mucho más especial conmigo, porque doctor, yo creo que estoy enamorada de usted. ¿Cómo creen ustedes que fue mi reacción? De asombro, Sorprendido, sí. y de sorpresa. Sorprendido. ¿Y cuál creen que fue la decisión que yo tomé? A lo mejor profesional. A lo mejor, sí, fue muy profesional. Entonces yo le dije que lamentaba mucho que ella, bueno, que estaba confundida, que ella que estaba confundida, que a veces sucede que el paciente, entre comillas, erotiza a su psicoterapeuta, a su terapeuta, al psicólogo, al psiquiatra, y pues debe de entender y debe de comprender que hay una relación médico-paciente, hay una ética, hay una responsabilidad profesional que no se debe de sobrepasar. Como les escribí yo ayer en el chat de WhatsApp, les pedí disculpas porque eran las 8:30 de la noche que yo les mandé ese video y les pedí disculpas porque yo trato de mandar información en horario de posible, pues. Pero ayer me acordé de ese video, lo busqué en el YouTube y se los mandé por eso. Dije, si no se los mando ahorita, se me va a olvidar, probablemente se me pueda olvidar mañana por la consulta y todo eso. Entonces, por eso, pero yo trato de mantener siempre los límites profesionales con tanto con mis estudiantes como con mis pacientes. En la primera etapa de inicio o de contacto nos damos cuenta cómo acude el paciente. Una de las primeras preguntas que yo le hago al paciente es si usted viene o lo mandan, porque la cuestión es muy diferente. ¿Por qué creen ustedes que hago esa pregunta? Si usted viene o lo mandan. Por la disposición del paciente. Correcto, así es. Un paciente que es mandado muchas veces no tiene como el grado de conciencia de enfermedad, entonces va a ser mucho más difícil poderlo atender o poderlo tratar. Si el paciente viene y pide la consulta, pues él está mucho más abierto. Si tengo una experiencia de una paciente
que había llegado hace como unos 2, 3 años a mi consultorio y que se había ido. De repente se había ido. No regresó. Con el paso del tiempo volvió a mi consultorio y me había dicho que se había ido donde una profesional de la salud mental y que se estuvo un tiempo con ella, pero que lamentablemente pues la paciente no había podido mejorar. Habían cosas que no le gustaban de ella y que nunca pudieron arreglar. Entonces, afortunadamente, pues logramos trabajar con ella y mejoró en varios aspectos de su vida y avanzado. ¿Cómo acude el paciente en la disposición? En la mera entrevista yo me puedo dar cuenta si este paciente está depresivo, si este paciente está ansioso, si este paciente está irritable, si viene por su propio interés o no es así. E incluso me fijo mucho en la vestimenta. El miércoles di consulta presencial en mi consultorio y una de las pacientes nuevas que llegó a consulta fue una muchachita de 17 años de edad y lo que me llamó la atención que andaba tenis negros, que andaba un pantalón negro, andaba una camiseta negra con unos labios, o sea, la camiseta tenía unos labios, una boca con labios rojos, pintados en rojo. Ok, a medida que íbamos platicando, le pregunté a la paciente si era un color favorito de ella o qué significaba andar vestido de negro. Entonces ella me explicó y estaba acorde. La verdad que sí que estaba acorde con su estado de ánimo, que estaba depresivo. Entonces todo eso. Tratamos de hacer ese contacto, ese primer contacto con el paciente y tratar de llamarlo por su nombre para ir haciendo pues una interacción mucho más fluida. En lo particular, a mí me gustaría que estas clases las tuviéramos con cámaras, tanto de mi lado como de parte de ustedes, para poder hacer una interacción mucho más personal. Sí sé que no se los puedo pedir porque cada quien tiene su red, su ancho de banda, entonces a veces el tener la cámara encendida pues va a generar mucho más gastos de internet y puede dificultar la comunicación. Tratar de llamar al paciente por su nombre, esa es una de las cosas importantes, y uno presentarse con su nombre y profesión. Yo tengo una muletilla que yo lo utilizo con todos mis pacientes que asisten por primera vez al consultorio. Mi nombre es José Luis Cruz, obviamente ellos ya conocen cómo me llamo yo, está el rótulo de mi consultorio en la puerta de la clínica, pero yo le digo, mucho gusto, buen día, mi nombre es José Luis Cruz, yo soy psiquiatra, esta es mi oficina, lo que usted diga aquí se va a quedar, las únicas formas que yo abra mi boca es que su comportamiento ponga en riesgo su vida, la vida de sus familiares o de terceras personas, es la única forma en que yo puedo romper la confidencialidad y hablarlo. Lo que usted diga aquí se va a quedar. Y agrego, yo no estoy aquí para juzgar, yo no estoy aquí para condenar y yo tampoco estoy aquí para regañar, porque muchas veces queda ese fantasmita en la mente de las personas que los médicos regañamos o que los médicos nos enojamos con el paciente. Entonces, es bien importante presentarse con su nombre y profesión para que él se sienta cómodo o cómoda. Tenemos que explicarle al paciente de qué trata pues la consulta. Y aquí, ¿cómo creen que se desarrolla la consulta con psiquiatría? ¿Cómo creen ustedes que se da eso? ¿Cómo se imaginan que sea esa entrevista? Bueno, yo como me la imagino,
Es así como normalmente uno pues la ha visto normalmente en algún tipo de serie o de película, que hay un silloncito y la persona viene, se sienta o se recuesta y el médico está casi como al par de la persona o un poquito más atrás y la persona empieza a hablar y desahogarse y a decir todo. El médico está con un tablero o con una libreta apuntando y le hace preguntas y más o menos así me lo imagino yo. Ok, muy bien. ¿Quién más? Alguien que no haya ido. Yo también me lo imagino así, solo que, pero el médico de frente me parece, no al lado ni de espalda, sino que de frente al paciente. E igual un sillón, algo así, el paciente sentado y el médico pues tomando sus apuntes y preguntando y eso. Le voy a presentar mi clínica un día de estos, le voy a mandar fotografía a mi consultorio. Pues creo que Melvin fue el que participó, ¿verdad? Esa es más una descripción de una entrevista psicodinámica o psicoanalítica. Es más o menos así. ¿Quién fue que participó después? Nicole. Nicole. Gracias, Nicole. Y Nicole, pues es una entrevista mucho más cognitivo-conductual porque estamos frente a frente con el paciente. A veces esa posición de que el terapeuta o que el psiquiatra esté a la espalda del paciente, le sirve al paciente para poder verbalizar sin sentirse presionado o sentirse intimidado por el psiquiatra o por el psicoanalista. Eso funciona, pero es cara a cara. Muy bien. Explicarle al paciente durante la entrevista cuáles son los objetivos de la entrevista y en qué consiste la misma. Obviamente que vamos a tener una charla, no va a ser un monólogo, va a ser una charla, y es bien importante para mí recalcar que necesitamos hacer ese contacto visual. Necesitamos hacer ese contacto visual con los pacientes para que tengan esa sensación de calma. Observamos también los movimientos de las manos, la actitud que presenta, para dónde mueve la cabeza. Si de repente el paciente comienza a llorar, hay que dejarlo llorar. Se le permite. A veces yo he tenido experiencias con algunos pacientes que de repente el paciente comienza a llorar y dice: doctor, discúlpeme, perdón. O sea, yo les digo, este es su espacio. Si usted quiere reír, ría. Si usted quiere llorar, llore. Si quiere pegarle a los cojines, hágalo. Si quiere quebrar alguna cosa, hágalo. Después me lo paga. Pero hágalo. Aquí yo no estoy para juzgarlo y no estoy para condenarlo. Yo estoy aquí para escucharlo. Y si usted quiere llorar, llore. No hay ningún problema. Yo no me lo voy a regañar, ni lo voy a callar, ni le voy a impedir que llore, porque es lo que usted necesita hacer en este momento, pues. Pero como muchas veces allá afuera le dicen al paciente: no llores, que con llorar no resolves nada, no te sientas mal, pone de tu parte. Y lastimosamente, hasta el día de hoy, jóvenes, nadie. No sé si ustedes han escuchado esa frase: pone de tu parte. ¿La han escuchado? Sí, muchas veces. Sí, sí, doctor. ¿Y alguien le ha dicho qué parte es la que hay que poner? No, no. ¿Y qué partes han puesto ustedes? Cuando les dicen eso, pone de tu parte, entonces ¿qué parte ponen ustedes? No saben, Creo que porque la parte que se refieren es como a colaborar y no a estacionar las cosas. Ok, muy bien. ¿Quiénes han pegado su lloradita algún día? Uf, ¿quién no? ¿Quién no, verdad? Sí, ¿quién no? Todos creo que hemos pegado nuestra lloradita. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pegado nuestras lloraditas, nos hemos sentido decaídos. O sea, pero pónganse a pensar, les quiero transmitir esta sensación, la empatía. Voy a moverles la empatía ahorita. Si ustedes se sintieran mal
y de repente viniera su papá, su mamá, su novio, su novia, su mejor amigo, o sea, alguien en que ustedes confían, ustedes están ahí desestructurados, llorando, sintiéndose mal, y que les digan, poné de tu parte, échale ganas, ¿cómo se sentirían? ¿Se sentirían validados en sus emociones o se sentirían menospreciados o incluso se podrían sentir hasta culpables por estar llorando, por sentirse mal? Yo me Sí. sentiría culpable. Ujú. Como incomprendido. Culpable y también comprendido, sí, exactamente. Correcto. Entonces muchas veces el paciente llega así a la entrevista creyendo que uno también, no, deje de estar llorando, aquí con llorar no vamos a resolver nada. No. O sea, se le permite al paciente que llore, pues. Pero tampoco vamos a hacer que llore todas las semanas o todos los meses que llegue va a llorar por lo mismo. No, tampoco, no vamos a permitir eso, ¿verdad? No vamos a favorecer eso, sino que él exprese sus emociones, que se le validen sus emociones y que no solamente que porque está llorando, porque se siente triste, no es que no es valiente o que es un cobarde o que es un débil, porque son otras frases que lamentablemente se les dice a las personas. Entonces, eso. Y se le explica al paciente que al final de esa entrevista se le va a dar un juicio clínico, una posible evolución y un plan de tratamiento para ellos. Y esto para mí es bien importante. Obviamente, hay posibilidades diagnósticas en algunos pacientes que desde la primera lo vemos, pero hay otros pacientes cuyo diagnóstico es un poco más difícil. Una de las cosas más difíciles de poder diagnosticar son los trastornos de personalidad. ¿Por qué los trastornos de personalidad son difíciles de poder diagnosticar en una primera entrevista? Hay unos que son bastante obvios, otros son mucho menos evidentes en la primera entrevista. Entonces, de repente, uno tiene que ser minucioso, cauteloso en la forma en que pregunta, en qué forma analiza y tener la posibilidad de poder entrevistar a otras personas además del paciente. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el novio, la esposa. ¿Con qué fin? Con el fin de recabar la mayor información posible. Entonces, de repente, les planteo yo 2 casos clínicos de esta semana. Esta paciente que evidentemente estaba depresiva por su vestimenta, como les mencioné yo, pero también de repente me dice, doctor, tengo pensamientos intrusivos. ¿Qué tipo? O sea, no me dijo pensamientos intrusivos, hay un pensamiento, hay una duda que a mí me causa bastante incomodidad y me genera bastante ansiedad. Doctor, ¿y si yo soy gay? ¿Y si yo soy lesbiana? Y si esta depresión tiene que ver con esto, pero es que a mí me gustan los chavos y yo disfruto bastante estar con mi novio, pero de repente me asalta la duda de que si soy o no soy lesbiana. Entonces, con esa idea, a ella le genera mucho estrés. Estuve investigando sobre eso con la paciente, pues logré poder identificar un trastorno obsesivo compulsivo en este paciente, más su cuadro depresivo, y se asociaba pues con este cuadro depresivo, se asociaba con la muerte de su madre hace unos meses recientemente, pero esto de la duda eran dudas que iban cambiando en el tiempo. Ahorita la duda que le saltaba era que si era heterosexual o era homosexual, pero de repente le saltaban otras dudas, que si cerraba o no cerraba bien la puerta del coche, si cerraba o no cerraba bien la puerta de la casa, y eso. Ella pasaba contando los pasos, contando gradas, no se paraba sobre las líneas que separaban las cerámicas en los pisos. Entonces pude diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo y la depresión, pero un síntoma, ya casi al final de la consulta, que me llamó bastante la atención y que me generó, pues, interés por seguir entrevistando en una siguiente consulta, específicamente ese síntoma, que ella decía que escuchaba voces. Era algo que ni el papá ni el hermano que la llevaron, que la acompañaron a la consulta sabían, porque no se lo habían comentado a nadie, pero
sí es bien importante. Entonces ahí todavía me queda como un síntoma que todavía no lo puedo catalogar a dónde lo voy a colocar. Sí hay sospechas clínicas, pero la funcionalidad de la paciente es bastante buena. Hoy, por ejemplo, uno de los muchachos que atendí es un estudiante de ingeniería de la Universidad Privada de Ingeniería que es muy impulsivo, que es muy irritable, que es muy explosivo, que se enoja con facilidad, agredió a su papá el día, hace unos 15 días, y eso fue lo que lo motivó a él, pues buscar ayuda profesional. Este paciente pues tiene otra sintomatología, además de la impulsividad, de la irritabilidad, entonces hay dos posibilidades diagnósticas, o tres mejor dicho. Una personalidad disocial que no cumple muchos criterios, pero como esta es la primera entrevista, no se va a abrir del todo conmigo en una primera entrevista. Un trastorno bipolar, pero no hay evidencia tanto de depresión, y un trastorno inestable de la personalidad. Entonces, esas son las posibilidades de diagnósticos clínicos que se le da al paciente, la posible evolución que pueda tener y el plan de tratamiento. Y en el plan de tratamiento es bien importante, al menos para mí, que el paciente conozca el nombre de la enfermedad o de la posible enfermedad, que conozca el nombre de los medicamentos y en qué horario se va a tomar las medicinas. Esto va a ayudarle al paciente a reforzar pues su tratamiento y poder tener esa adherencia. Y brindarle al paciente un espacio para las dudas que tenga. Otra cosa bien importante que ya lo había mencionado, creo que no hay que interrumpir al paciente durante la entrevista. Va a haber un tiempo en que la entrevista va a ser abierta, que él va a hablar espontáneamente, va a decir lo que le afecta y después yo puedo ir dirigiendo esa entrevista y haciendo esas preguntas puntuales para poder enriquecer esa consulta. Ok, muy bien. Me interesa también que él tenga un espacio para que salga de sus dudas. A veces el paciente ve al médico como alguien que está muy por encima, muy superior, y a veces da pena. Digamos, en este momento yo les estoy agradeciendo de verdad que ustedes empiecen a soltar conmigo a través de la plataforma, que empiecen a participar en la clase, a dar sus puntos de vista, porque eso se vuelve más enriquecedor la clase, vuelve mucho más amena la clase y no estoy así como yo con un monólogo, hablando y sin saber si ustedes me están poniendo atención o no, o están conectados o no. Ok, muy bien. Esa es parte de la entrevista propiamente dicha, el espacio para que los pacientes puedan salir de dudas y que no sientan ninguna pena, ninguna vergüenza. En la etapa de inicio de la entrevista, establecer la relación médico-paciente, que es muy importante, el contacto visual. Le voy a dar la mano al paciente, dependerá de la actitud del paciente. Hay pacientes que no dan la mano, hay otros pacientes que sí. Voy a recibir al paciente con un abrazo, definitivamente, al menos yo no lo hago. Pero si el paciente al final de la entrevista o a medida que la entrevista, que las consultas avancen, de repente él o ella me quiere dar un abrazo de agradecimiento, yo no me voy a oponer, yo se lo voy a aceptar. Establecer la relación médico-paciente, importante que él se sienta seguro en ese espacio, la confidencialidad de la relación médica-paciente, que para mí en ese momento lo más importante es lo más importante es que el paciente se sienta cómodo en la relación. No sé si ustedes pueden ver el link de la sesión o lo tendremos por ahí en el chat, que lo puedan pasar a Diana, por favor.
Vamos a abordar el motivo de consulta, que para mí es muy importante. ¿Cuál es la razón que lleva al paciente a buscar atención profesional? Puede ser que no puede dormir, puede ser que no se concentra en el trabajo, puede ser que llora con facilidad, que está muy triste. Entonces, vamos a ver qué es lo que a él o a ella le interesa. Pregunta inicial. ¿Qué preguntas vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas con respuesta fácil, no amenazante y no amenazante y abierta. Esto creo que es lo que les mencionaba el día de ayer, el martes, que el abogado se molestaba porque él decía, hágame una pregunta que sea sí o no, que para mí es mucho más fácil. Yo le decía, es que las preguntas tienen que ser abiertas porque yo lo que necesito es que usted hable, se desarrolle, pueda extenderse. Preguntas que se le podrían hacer: ¿qué le trae por aquí? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quiere usted empezar? Porque tal vez es cierto que la depresión tiene hace una semana o hace 2 semanas, pero la depresión tiene una raíz bastante profunda. Entonces, todo este cuadro de ansiedad, de depresión, no necesariamente comenzó hace una semana o hace 2, sino que comenzó hace un año, 2 años, 5 años, incluso desde la niñez o desde la adolescencia. Etapa de desarrollo comienza cuando el paciente narra cronológicamente el caso. Y esta es otra pregunta que les quiero hacer. ¿Todos los pacientes narran cronológicamente el caso? ¿En su experiencia qué me dirían? No, Que no. comienzan porque ellos consideran más importante, tal vez, Yo diría que el desorden. O si no, narran de acuerdo a cómo se acuerdan. Exactamente. Entonces ahí algunas veces se puede recomendar la grabación de la entrevista y uno la vuelve a escuchar con el fin de poder enriquecer esa historia de enfermedad actual. ¿Qué es lo que yo hago en mi práctica profesional, en mi práctica privada? Es hacer como una línea de vida del paciente, y yo después, cuando el paciente se va, sale de mi consultorio o terminamos la teleconsulta, la asesoría virtual, entonces lo que hacemos es, o lo que hago yo es grabarme, por así decir, todo lo que el paciente ha dicho, y después yo lo describo de forma cronológica, con años, con edades, con tiempos, con el fin de tener un orden, porque lamentablemente, como ustedes dicen, el paciente no va a hablar cronológicamente, no, sino que lo va a hacer de forma, como mencionan, lo más importante, lo que se acuerden, y de repente están hablando del 2017 y uno están escribiendo 2017 y de repente le dice, pero en el 2014, doctor, pero en el 89, y así va la situación. ¿Cuál va a ser el objetivo de la etapa de desarrollo de la entrevista propiamente dicha? El objetivo es la obtención de la información necesaria para poder llegar al diagnóstico presuntivo. Es preferible preguntar por un síntoma a la vez, que esa es una tarea que ustedes van a realizar más adelante en este curso. Entonces, ahí es bien importante, es preguntar. O sea, va a haber un tiempo de que el paciente hable de forma fluida, pero yo podría decir, entonces, Egla, cuénteme desde cuándo tiene dificultades para dormir. Entonces yo ya voy voy averiguando. De repente yo no voy a decir, Melvin, ¿estás por ahí? Sí, claro, doctor, diga. ¿Y te has querido matar? Pues no. Qué bueno, gracias a Dios.
Pero entonces, ¿cuál sería la primera impresión de Melvin cuando yo le hago esa pregunta? ¿Y usted ha querido matarlo? ¿Cuál es la primera pregunta, la primera respuesta que va a darme? ¿O cómo te sentirías, Melvin, que yo te haga esa pregunta así directo, así como lo hice en este momento? Primero me toma por sorpresa y por lo general una persona se niega a decir, por ejemplo, a decir que sí, se niega a decir que sí por miedo a, no sé, ser juzgado, aunque su respuesta genere controversia, digo yo. Correcto, e incluso aceptarlo por parte de él mismo, también esa otra parte. Yo voy a preguntar, ¿y usted sabe qué es tristeza, Carmen? Hay 3 Carmen y ninguna contesta. Una Es Carmen que, que me ayude, por favor. ok, yo, Carmen Galeas. Gracias, Galeas. No sé, no sabría cómo explicarlo, la verdad. De eso se trata. Si usted ahorita en este momento no sabe cómo explicarlo, pero yo espero que al final de este curso usted sepa cómo explicar esa tristeza. Y eso está bien ahorita. Entonces, lo primero que no le voy a decir, ¿y usted se siente triste? ¿Galeas? ¿Y usted tiene insomnio? ¿Y usted pero verdad que se le quita el apetito, ¿verdad? Porque cuando yo le digo a Carmen Galeas, ¿verdad que se le quita el apetito? ¿Qué estoy haciendo? Afirmando. Bueno. Exactamente. Sugiriéndole. Entonces el paciente... Sí, sugiriendo que... Sugiriendo. Entonces no hay que hacer preguntas que sugieran. Entonces le pregunto yo al paciente, Carmen, ¿y qué tal está el sueño en la última semana o en el último mes? ¿Y qué cosas la divierten a usted, Carmen Galeas? ¿Qué cosas disfruta? Leer, ver películas. Muy bien. ¿Y en estas 2 semanas ha disfrutado leer? ¿Ha disfrutado ver películas? Sí, bastante. Ok, muy bien. Entonces yo no estoy dirigiendo, o sea, estoy haciendo una pregunta abierta para que el paciente lo desarrolle. Porque yo le puedo decir, ¿verdad? Óigame, Carmen Galeas, y con esto, ¿verdad? Que con esta tristeza que le pega, ¿verdad? Que usted ya ni ganas de ver películas le dan. Entonces yo ya estoy como sugiriendo la respuesta y eso no es adecuado. Entonces, después de que el paciente habla de forma extendida, entonces ya podemos ir viendo también que vamos a preguntar, ¿y qué tal duerme? ¿Y qué tal está el apetito? Y usted sabe qué es aburrimiento. ¿Y usted se ha sentido aburrida en estos últimos días? ¿Y qué tal están los ánimos para trabajar o para recibir clases o para hacer ejercicio? Entonces vamos viendo síntoma por síntoma sin dirigirla al paciente. La etapa de desarrollo, como lo mencioné antes, tiene dos componentes. La entrevista abierta, donde al paciente no se le interrumpe. Pero ahí podría ser que durante esa entrevista abierta yo vaya anotando algún dato importante que yo quiero abordar posteriormente y ampliarlo. En la entrevista dirigida yo ya voy. A veces, ¿qué pasa? Yo le digo, ¿por dónde quiere empezar? Yo quiero empezar por... No sé por dónde empezar, doctor. Realmente no sé por dónde empezar. Actualmente, ¿cómo se ha sentido? No, mira, desde hace un mes y empieza a hablar de un mes. Yo después de esa parte, y cuénteme, ¿esta es la primera vez que se ha sentido triste? Así como lo describe. No, doctor, fíjese que en la adolescencia. Ya. Ok, muy bien. Entonces, ahora cuénteme, ¿usted se crió con sus 2 padres? ¿Se crió con sus 2 papás? ¿Cuál es el tipo de relación con sus padres? Y así voy viendo y llevándola desde la niñez, desde la adolescencia, viendo cómo fue, si fue agradable, fue desagradable la niñez, si fue agradable, fue desagradable la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi fin? Mi fin es poder conocer a lo largo esa historia longitudinal del paciente y ver a dónde comenzó todo este problema.
que el paciente adolece. Durante la entrevista propiamente dicha, me interesa a mí poner atención a la apariencia del paciente. Si tiembla, si le tiemblan las manos, si le tiemblan las piernas, si se come las uñas, si se ala el pelo, cómo anda vestido, si es acorde a la temperatura del país, al clima del país, si de repente anda con ropa muy chillante, muy visual, muy colorida, también eso es significativo. Si camina solo de negro, también es significativo. Autenticidad y atención personalizada, eso es para mí es una de las cosas muy importantes, que personalizar la atención, como les mencionaba, creo que les había mencionado y si no se los menciono ahorita. 3 pacientes van a venir por depresión, pero la depresión puede ser por diferentes causas en cada uno de ellos, no necesariamente pues ser una misma causa la que genere la depresión. No debo de tratar de fingir o no debo de ser falso al momento de entrevistar a un paciente o atenderlo. Debo de hacer con la mayor sinceridad posible, ser genuino. Eso el paciente se da cuenta. Los pacientes se dan cuenta si uno es sincero, si uno les pone atención o no. Y si alguien me ayuda a leer la tercera. No implicarse emocionalmente. ¿Y qué cree que significa eso? Pues tratar de llevar una relación estrictamente profesional, en cuanto a que sí está bien que uno le genere confianza al paciente, pero siempre como poner el límite, o sea, es médico-paciente, no amigos ni pareja o algo por el estilo. Correcto, muy bien, así es. Muy bien lo que usted menciona. ¿Quién participó ahí? Nicole. Nicole, gracias Nicole. ¿Será que yo como psiquiatra me puedo conmover y puedo ponerme a llorar con el paciente? ¿Ustedes qué opinan? Pienso que sí se puede conmover. Yo digo que sí. Sí, yo pienso que sí también. ¿Y eso sería profesional o sería falta de profesionalismo si yo me pongo a llorar de repente con un paciente? Es que creo que sí podría, Creo que depende. sí se le podría salir una lágrima, pero ponerse a llorar como de moco tendido. Ajá, no, eso creo que no sería profesional. Correcto. ¿Quién más por ahí? Yo creo que lo incorrecto sería dejar que las emociones afecten la entrevista. Ese sería como mi punto de vista. Entonces uno sí se puede sentir triste, pero como no dejar que eso lo afecte a uno. Exactamente. Les voy a contar otra de mis anécdotas. Esta siempre la cuento y nunca se me olvida. Era el 19 de marzo de 2013. ¿Qué se celebra el 19 de marzo en Honduras? Día del Padre. Día del Padre. Día del Padre, correcto. Yo amanecí bien tranquilito, siempre llegaba temprano al Seguro Social, más o menos ahí alrededor de las 6:30, 6:45 comenzaba a dar la consulta. Pues resulta que una vez me llegó una señora que no era paciente mía, que el psiquiatra que la atendía a ella no la había podido atender porque no llegó ese día. Entonces le dieron un cupo perdido conmigo y yo la atendí. Una señora, no se me olvida, no recuerdo el nombre de ella, pero lo que sucedió ese día sí lo tengo grabado todavía. Yo tenía una maña
mi papá me había enseñado y me decía, hijo, si usted va a estudiar medicina, tiene que aprender a tratar a su paciente como le gustaría que atendieran a su mamá, que atendieran a su papá, que atendieran a alguien de su familia. Yo tenía una maña que yo le decía, mamá, papá, abuelo, abuelito o hijo. A algunos de ustedes a veces se me escapan, ¿qué pasó, hijo? O cuénteme, hijo, o le contesto algún así con ese detalle. Ok, entonces la señora era madre soltera, separada, muy mal separada del papá de los hijos, tenía 2 hijos que eran malcriados con ella, que no la trataban bien, que aparentemente eran mal agradecidos. La señora iba de mal carácter ese día, iba de mal carácter. Recuerdo yo que yo le digo, mamá, ¿y usted qué tiene? Yo no soy su mamá, doctor. Yo no soy su mamá. Y los hijos, que son una bola de malagradecidos, que son aquí, que son no allá, que no sé qué, que no sé cuánto, y empieza a alegar por los hijos. Yo no me sentía cómodo con esta señora por cómo se estaba portando, pero de repente vuelvo a mencionar mamá. Ya le dije, doctor, que yo no soy su mamá. Yo estoy enojada. Mire, hoy es el Día del Padre y a mí ninguno de mis hijos malagradecidos me ha felicitado. Yo que soy padre y madre para ellos porque su papá los dejó botados y no les importó y lero. Disculpe, señora, le digo. Es que es el esquema, es la forma en que yo trato a mis pacientes y me es difícil poderlo cambiar. Entonces ella me contesta, vaya psiquiatra. Si no puede cambiar sus esquemas mentales, ¿cómo le va a cambiar los esquemas mentales a sus pacientes? ¿Cómo creen que yo me sentí en ese momento? Enojado. Así, hasta te ríes. Sentí como que, así como dice la gente allá en los pueblos, sentí un fogaje que me recorrió desde los pies hasta la cabeza y como en las caricaturas sentí que el humo salió por mis orejas y me puse chelito, creo yo. Normalmente tal vez yo le hubiese contestado con alguna, como ser humano me molesté. Como profesional dije, no, esto no es conmigo. No es conmigo que está enojada. O está enojada con el esposo o está enojada con los hijos. Yo simplemente soy el depositario de su frustración y de ese enojo. Entonces, la paciente se molestó. Se iba pero molesta y fue los primeros, los 10 o 15 minutos más largos de ese día, de esa atención. Pero eso, implicarse emocionalmente no significa que yo no voy a llorar con el paciente o que yo no me voy a reír con el paciente cuando me cuente alguna anécdota. Yo he reído con mis pacientes. De repente me conmueven algunas historias de mis pacientes y se me pueden mojar los ojos o puedo echar alguna lagrimita, pero no es que me voy a poner a llorar a moco tendido, como bien mencionan ustedes. No, pero sí evitar que el enojo va a interferir en la relación médico-paciente o que el cansancio o que mi tristeza vaya a interferir con eso. Evitar la curiosidad personal. Evitar preguntar cosas que realmente no abonan a la historia clínica o no abonan en el diagnóstico. Eso es bien importante. Evitar cambios de actitud. O sea, cuando yo le digo al paciente que yo no estoy aquí para juzgar, ni para condenar, ni para regañar, yo trato de que eso sea real. Yo trato de no juzgar al paciente. Van a haber pacientes con los que yo no me voy a sentir cómodo. Trabajé un tiempo en el Ministerio Público como perito forense, como psiquiatra forense en aquel tiempo. Y renuncié porque yo no me sentía cómodo con eso. Yo estaba escuchando
asesinos, estaba escuchando a abusadores sexuales, a maltratadores de adultos mayores, escuchaba las historias de los niños como eran abusados por sus papás, por sus hermanos, por sus tíos, por sus primos, por los desconocidos, por su propio novio, por su propia novia. Eso a mí me generaba bastante estrés. No quise seguir en ese trabajo y renuncié. Aprendí lo que tenía que aprender. Le saqué provecho a esos 2 años, a esos 21 meses que estuve en el Ministerio Público y decidí renunciar. Pero tengo que manejar esa actitud. No me debo de sorprender ni, y eso hizo usted, qué barbaridad, y así se comportó. No, porque eso puede hacer sentir mal al paciente, pues. Confidencialidad, para mí es muy importante la confidencialidad. Yo le digo a mis pacientes, la única forma que rompe ese principio de confidencialidad es que su comportamiento ponga en riesgo su vida o la vida de otras personas. De lo contrario, lo que usted diga, aquí se queda. Y procurar que el encuentro sea satisfactorio. La etapa final o despedida es igual que importante que el inicio o que el desarrollo. Aquí vamos a informar los motivos de ordenar exámenes porque de repente necesitamos mandar a pedir pruebas de función tiroidea, pruebas de hepáticas, pruebas de riñón, hacer un psicodiagnóstico con psicología. Entonces yo debo explicarle por qué le voy a pedir examen. Explicar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Y estas 3 cosas se resumen en psicoeducación, que es una palabra que yo repito en muchas de mis clases, la psicoeducación. El paciente tiene derecho a saber su diagnóstico, a saber el pronóstico y el tratamiento y los efectos adversos del tratamiento. Darle las últimas recomendaciones, darle la prescripción o las recetas médicas, y aquí también se le vuelve a preguntar al paciente si tiene dudas para que salga de ese consultorio lo más tranquilo posible. Si de repente me dice el paciente, no tengo ninguna duda, vaya, pues cuénteme entonces cómo se debe tomar los medicamentos. Repítamelo. Si yo veo que el paciente duda de esto, que duda de los titubea, entonces yo se lo vuelvo a explicar. Y vamos a fijar la fecha de la próxima cita y cobro de honorarios. Y esta última parte, muchachos, esta última parte cuesta al principio, cobrar honorarios. Más de algún paciente se fue de mi consultorio sin pagar. Se fueron como 2 o 3 veces algún paciente. Hay algunos pacientes que de repente, bueno, cuando estábamos de forma presencial, yo atiendo en la mañana normalmente y atiendo por la noche después de las clases. O sea, a veces yo me quedo con el último paciente de las 8 de la noche, me quedo solo y mi asistente es la que normalmente cobra. Y si el paciente a mí no me dice, tenga, doctor, ¿cuánto es? Yo lo dejo ir. O sea, a veces los pacientes llegan al estacionamiento, yo estoy en el 4º piso del hospital, llegan al estacionamiento y hasta ahí se acuerdan y me lo vienen a dejar o se lo vienen a dejar al día siguiente a mi asistente. Entonces ahí cobrar los honorarios es de las cosas más difíciles y no nos enseñan en la Facultad de Medicina realmente, porque nos entrenan como para atender en un hospital general, no para poner nuestra propia clínica privada. Y en la post-entrevista también para mí es importante que el médico haga las anotaciones respectivas cuando ya el paciente sale del consultorio. Entonces ahí hacer su resumen, la observación de cómo yo me sentí con el paciente, cómo el paciente se mostró conmigo y la impresión de la entrevista en el médico y en el paciente, que eso también para mí es importante. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Todo claro, doctor. No, doctor. Ok. Una duda por curiosidad.
¿cómo reaccionó ante la paciente cuando le dijo eso? ¿De cuál? ¿Con la paciente que...? La que le dijo que cómo iba a cambiar los esquemas mentales. Correcto, esa es muy buena pregunta. Mira, algo que yo he tomado como parte de mi práctica profesional, tanto con mis estudiantes como con mis pacientes, es meterme este pensamiento en la cabeza, no tomar nada como personal. Y esto se lo debo a un gran psiquiatra, que fue mi docente en el posgrado, el doctor Girón. El doctor Girón me decía, José Luis, no le creas al paciente. ¿En qué sentido me lo decía eso el doctor? No es que no le crea cuando me esté narrando sus síntomas, no. Que de repente le dice a uno al paciente, ay doctor, usted es el mejor, después de usted, no, después de Dios usted, doctor. Después de Dios es usted. O que el paciente diga que vos sos buena gente, que sos bien lindo, no le creas. Entonces, o cuando de repente diga el paciente que yo soy malo, o que el estudiante diga, uy, el doctor Cruz, yo con el doctor Cruz yo no meto clases porque es un chucho, porque es un mal hablado, porque lo tratan mal a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de no tomar nada personal. O sea, vaya, por ejemplo, cuando yo estoy dando clases presenciales, pueden decir, este doctor Cruz, ese viejo bandido, ¿cómo pide tareas? ¿Cómo le pide a uno que participe en esos foros? ¿Cómo le anda reclamando en esas historias clínicas? ¿Cómo le exige a uno en la clase? Ese viejo piensa que solo esta clase lleva y uno tiene otras cosas que hacer. Yo también fui estudiante. Yo también sé que se siente sentirse sobrecargado con los exámenes, con las clases. De hecho, yo sigo sobrecargado con mis pacientes, con mi consulta profesional privada, con mis clases, que de repente tengo que, la próxima semana tengo que hacer una charla, una conferencia, que me invitan a un congreso y todo eso. Entonces, sé lo que se siente estar sobrecargado y lo que me le molesta. Pero yo trato de decirme a mí mismo, no es personal. Si ya de repente me encuentran en el mall, me encuentran en el parque, me encuentran en algún cine, y ahí Carmen Galeas, ahí Diana, ahí Carol, me dice, hey, vos, José Luis Cruz, vos sos uno aquí, vos sos uno allá, ahí sí es personal la cuestión. Entonces, cuando me sucedió esto con este paciente, dije, no es conmigo la cuestión. Esta señora está enojada porque hoy es el Día del Padre, porque los hijos no la felicitaron, porque yo soy un hombre y ella está resentida con los hombres, entonces se está descargando toda la furia conmigo. Y eso me sirve a mí para no salirme de las casillas. Eso me permite, y eso es una cosa que yo les digo también a ustedes, no lo tomen personal, nada de lo que suceda. Ustedes para el profesor van a ser un estudiante más, van a ser un interno más, van a ser un residente más, van a ser un especialista más. Entonces, no tomen nada como personal y eso les va a ahorrar como canas verdes o enojos en la vida. Bien. Esta es la segunda parte de la clase del día de hoy y son dos términos psicodinámicos que a mí me gusta mencionarlos en esta clase, no porque no es que tengan que saberlo, pero a mí me gusta brindarles esta parte de la que me sirve a mí para el manejo de mis pacientes, pero también para la vida. Y de aquí a partir de esto, parte la tarea que va a haber de este fin de semana al próximo viernes. Recuérdenme que va a ser como una semana para leer historias de diván, pero los capítulos que yo les voy a mencionar, para ver la serie en YouTube y para ver una película que se llama Amar la Vida. Entonces, esto nos va a servir para participar en un foro en cuanto a la transferencia y la contratransferencia y la entrevista. Muy bien. Cuando participen en los foros, les repito, traten de investigar, de leer un poco para que puedan dar una información mucho más seria, más no textual, pero sí reforzada con literatura. Entonces, eso es lo que va a valer en esos foros. Muy bien.
¿Qué es este término de transferencia? La transferencia es un proceso en que el paciente proyecta de forma inconsciente las emociones, pensamientos y deseos relativos a personas significativas de su vida anterior hacia personas de su vida actual, en el contexto de la relación psiquiatra-paciente hacia el psiquiatra. ¿Esto qué significa? Que el paciente va a ver en su psiquiatra una figura importante para él de su pasado. Creo que Abel me decía que él quería una psiquiatra mujer entre los 40 y los 50 años porque la experiencia de ella iba a servirle a él para mejorar y que él se iba a sentir más cómodo con su psiquiatra mujer porque tiene una buena relación con su madre. Eso es transferencia. ¿Les ha pasado, por ejemplo, a ustedes que un profesor X les caiga sumamente bien o que un profesor X les caiga sumamente mal? ¿Les ha sucedido? Sí. O sea, Sí, hicieron como clic y qué bien me cayó ese docente, qué bien me cayó ese doctor, o de repente cuando van a consulta con la mamá o con la abuela o con la tía o con el hermanito, ese pediatra, wow, me convenció, me cae súper bien, que ameno, que atento, que servicial, es porque probablemente esas características de ese psiquiatra les recuerdan de forma inconsciente a las características de alguien de su pasado. Y esto podría ayudar porque le van a creer a ese médico, pero ¿qué pasa cuando ese recuerdo no es agradable? Cuando ese recuerdo les traiga a su mente esa relación que hacen con su psiquiatra o con su médico o con su profesor, inconscientemente les recuerda al papá agresivo o a la mamá violenta o al novio tóxico. ¿Qué pasaría con esa relación médico-paciente? Habría bastante tensión por parte del paciente hacia el médico. No habría confianza tampoco. Exactamente. Entonces, eso no es que sea un mal, no es que sea un mal médico, simplemente con ese paciente en particular no hizo clic. Igual me pasa a mí. Hay pacientes que lamentablemente yo considero que no debo de manejar y yo los remito porque yo no me siento cómodo. Y yo tengo que ir a analizar con mi terapeuta por qué no me siento cómodo con ese paciente, qué es lo que me evoca, qué es lo que me recuerda para yo manejarlo como profesional. Porque no es justo que este paciente pague un justo por un pecador. De repente yo tengo un conflicto y no me tengo que venir a desquitar ni con mis estudiantes ni con mis pacientes el conflicto que tengo por fuera. Entonces, eso me sirve a mí como psiquiatra para poder trabajar en mí mismo. Si ustedes, o sea, yo llevo un proceso terapéutico ya de 14 años de psicoterapia. Yo tengo mi propia terapeuta, con ella me comunico o me trato al menos cada 15 días o una vez al mes. El objetivo es mejorar, tratar de estar estable yo porque no puedo darle al otro, no puedo atender a mis pacientes si yo no estoy estable. ¿Queda bien? No sé si me puede explicar con este fenómeno de transferencia. Sí, doctor. Pues alguien que me lo repita, que me lo describa con sus propias palabras. Bueno, el proceso de transferencia es cuando, en el caso del paciente, identifica en el psiquiatra una persona que tiene cierta importancia en su vida anterior y lo está como pasando hacia el presente o en su vida actual. Y en el lado contrario sería con el psiquiatra hacia el paciente, o sea, que el psiquiatra quizá no se sienta cómodo al paciente porque Correcto. pueda...
Y ese fenómeno es el siguiente, la transferencia del paciente hacia el médico, del paciente a su doctor, del estudiante a su profesor. Esa es la transferencia. Es importante tener en claro estos fenómenos de transferencia, es importante considerarla para no tomar las agresiones como personales. No es conmigo el asunto, es con alguien de su pasado. O sea, a mí me viene conociendo o no tenemos un contacto tan cercano y no es posible que se venga a desquitar conmigo. No es por mí, sino por lo que yo represento. La contratransferencia, entonces ahí sí vamos, como mencionamos y por eso interrumpí, sería que el médico responde al paciente como si se tratara de un personaje importante de su pasado. ¿A quiénes de ustedes de repente se han encariñado con una abuelita o con un viejito, un paciente del hospital? ¿Les ha pasado? Sí. Correcto. ¿Y por qué será que les ha pasado eso, que se encariñen? Porque me recuerda a mi abuela. Exactamente. Y que de repente sea al contrario, que no se encariñen, que usted sienta como, ay, tengo que ir a ver a esa paciente y ese paciente no me gusta porque me hace sentir mal. Entonces, ¿con quién será que lo están relacionando? ¿A quién les recuerda? Y no es que porque sea igualita físicamente, puede ser algún gesto, puede ser alguna palabra, puede ser una actitud la que los mueva. Entonces, eso es bien importante poderlo analizar porque eso tenemos que manejarlo como profesionales. El profesional no debe dejar que estas emociones generadas por interacción con el paciente interfieran en el curso de la entrevista. Tampoco es recomendable que deje que los sentimientos negativos como el enojo o la rabia sean percibidos por el paciente o interfieran con la calidad de atención brindada, que es lo que yo les mencionaba. Bien, otro término psicodinámico es la resistencia. ¿Y a qué se refiere la resistencia? La resistencia es la actitud del paciente que se opone a los objetivos terapéuticos de la entrevista. No todos los pacientes van a ir con la misma disposición a aprender, a crecer, a mejorar. Van a haber unos pacientes que inconscientemente van a tener resistencia a mejorar. Este es un término planteado por Freud. Y hay 4 tipos de resistencia que vamos a ver una por una. Resistencia de represión. Esta resulta cuando de repente el paciente no quiere hablar de algo que le causa mucho dolor, que le genera bastante dolor al paciente. O sea, vamos a hablar de la próxima sesión, vamos a hablar de su relación con su papá. ¿Por qué le duele tanto eso? Entonces, sí, doctor, me parece muy bien, doctor. Vamos a hablar sobre eso. Su cita es para el próximo viernes. Y el próximo viernes, la paciente sabe que tiene que ir a consulta, lo tiene presente, pero a las 3 de la tarde que le toca la consulta, se le olvidó. Y se acostó a dormir, o iba para la clínica y de repente se le surgió un compromiso, ahí nomás, pues vamos a tomar un café, sí, está bien, vamos a tomarnos un café a las 3:15, entonces de repente, wow, y pasaron las 4:30 y hasta ese momento se acordó, híjole, yo tenía cita con el doctor Cruz, o tenía cita con el licenciado Escobar, ¿qué pasó? Se me olvidó. Esa es la resistencia de represión. Entonces, el paciente puede ser que a última hora cancele la consulta, que a última hora se le olvide, que a última hora se duerma, que se desvíe del plan de ir a consulta porque inconscientemente él no quiere hablar sobre eso y no va a la consulta. O de repente llega a la consulta, pero el dato más importante, el punto más importante, no lo toca hasta faltar 5 minutos. La resistencia de represión. Resistencia de transferencia. La resistencia de transferencia, esto va encaminado de repente, este psicólogo, este psiquiatra a mí me recuerda a alguien de mi pasado
y no me siento cómodo. De repente me recuerda a mi papá, que mi papá era bien hostil, era bien agresivo, entonces yo no me puedo abrir con él, no me abro, no me expongo, no hablo con él porque me siento muy, muy intimidado. O de repente este doctor o esta doctora me recuerda a un ex o a una ex, entonces como que me da pena decirle qué va a pensar de mí, se va a desilusionar de mí o me va a abochornar, entonces no avanzo tampoco por eso. Resistencia de ganancia secundaria, esto es inconsciente también, y es cuando de repente el paciente está enfermo, sabe que está enfermo, pero se resiste a mejorar porque si mejora pierde la atención del esposo, pierde la atención de los hijos, pierde cualquier ganancia secundaria que pueda tener. Pensemos en una paciente diabética que mientras ella está descompensada, la paciente recibe las atenciones del esposo, el esposo no sale a beber, el esposo la trata con cariño, la apoya, los hijos pasan pendiente de ella, la llaman todos los días, pero cuando ella se siente mejor y está compensada de la diabetes, el esposo sale a trasnochar, se ve con la amante, no le da dinero, se emborracha, los hijos se olvidan de ella y no la llaman por semanas o por meses o no le dan dinero. ¿Qué creen que va a preferir esta señora? ¿Estar enferma o estar sana? Estar enfermo. Entonces, esa es la resistencia de ganancia secundaria. A veces hay pacientes que están depresivos, que están ansiosos, que van donde el psiquiatra, pero no mejoran. ¿Y por qué no mejoran? Porque de alguna forma el mantenerse enfermo les sirve a ellos, de alguna manera les sirve como para recibir atenciones por parte de la familia, que no le exijan tanto en el cuidado de las notas, que no le exijan que le den premios, que de repente le compensen cosas. Y la resistencia al super yo. ¿Recuerdan ustedes qué es el super yo? Creo que me parece que era el que mediaba entre el ello y el ide. Ajá. ¿Y qué es el super yo? ¿Quién sería el super yo? El super yo creo que es como la persona ideal entre las tres personalidades que hay en esos trastornos de la personalidad de Freud. Correcto, el super yo sería, vamos a ver, vamos a ponerlo así. El id es un niño, el yo es un adulto y el super yo es un anciano o un padre. El id es caprichoso, quiere todo para allá, es inmediato, busca siempre el placer, evita el dolor. El yo, que es el adulto, es el que le dice al id, cálmate, no es para ahorita, ten paciencia. Y el super yo es el padre o es el adulto o es el anciano, le dice qué es lo que está bueno y lo que está malo. El super yo es eso, el me dice esto es correcto, tiene que ver con la moral, con el respeto, con los valores. Entonces, de repente, yo como paciente creo que cometí un error, entonces yo merezco un castigo. Y de repente esta depresión o esta ansiedad que yo estoy viviendo es mi castigo por no haber hecho algo o por dejar de hacer. Entonces, o porque hice algo. Entonces, este super yo impide que yo mejore. Entonces, cada vez que yo mejoro, cada vez que yo me siento bien, algo pasa, yo abandono el tratamiento y vuelvo a sentirme mal porque inconscientemente yo pienso que esa depresión es mi castigo por haber hecho algo malo. ¿Me entendieron esta otra parte, muchachos? ¿Me supe explicar con las resistencias? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ok, muy bien. Ahí está, don señor Freud. Bien. Tipos de entrevista psicopatológica.
¿Qué es lo que vieron en el video de 7 minutos ayer o hoy? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Las distintas formas en las que puede reaccionar el paciente. Correcto. Correcto. Entonces, tenemos diferentes pacientes y van a haber pacientes que van a ser mucho más colaboradores que otros. Recuerdo uno, no sé si recuerdan el paciente que estaba el 3 a las 3 de la tarde. ¿Recuerdan ese paciente del video? Sí. Ese paciente es bastante meticuloso, ese paciente es como medio obsesivo. Y aquí tengo las 3 agendas, mire doctora, donde yo voy a poder, donde yo le explico más o menos. Entonces, por ahí vamos. Está el paciente con agitación psicomotriz. ¿Se puede entrevistar a un paciente que esté sumamente agresivo o que esté sumamente hostil? ¿Se podrá entrevistar? Suena difícil. No se puede. Correcto, suena bien difícil. La agitación psicomotriz va a impedir que se realice la entrevista psiquiátrica. Con este paciente no vamos a poder dialogar. Con este paciente no vamos a poder entablar una conversación. Corremos el riesgo que nos golpee o que golpee a uno de las enfermeras o que golpee al asistente. Entonces, hay un paciente con psicosis. ¿Qué es psicosis? La psicosis es estar desconectado de la realidad, muchachos. Es ver cosas que nadie más ve, escuchar voces que nadie más escucha, sentir que lo persiguen, que le quieren hacer daño cuando eso no es real. ¿Se puede entrevistar a un paciente con psicosis? Sí se puede entrevistar a un paciente con psicosis. ¿Podemos cambiarle la forma de pensar a este paciente con psicosis? No podemos cambiarle esa forma de pensar. El paciente está viendo a Satanás en este momento. Para él eso es real, para nosotros eso no existe, pero para él es real. Entonces, escuchamos al paciente, le ponemos atención y de repente vamos tomando datos, vamos entrevistando al paciente, vamos recogiendo información y así vamos a hacer la historia de enfermedad actual. Una vez a mí me tocó hacerme el papo con una paciente maníaca, con un paciente que tenía trastorno bipolar, que ella me dijo, mire doctor, que no sé qué, y se le notaba que estaba maníaca, que estaba psicótica, pero ajá, y cuénteme, ¿usted quiere? No, mire que yo traigo a mi prima, me dice. La prima era la que la traía a ella. Y cuénteme, ¿por qué la traía la prima? Ah, porque está rara, doctor, está descontrolada, fíjese. Ay, ¿qué más? Ay, ¿qué más? Yo, como que yo le iba haciendo caso, como que yo le creía, iba notando. Entonces vamos a hacer una cosa, señora, vamos a llevarnos a su prima para el hospital, para hospitalización, pero para eso yo necesito que usted se deje inyectar. A usted le voy a inyectar una vitamina y a su prima después le voy a inyectar una medicina para dormirla, pero yo quiero que usted se vaya con ella para la sala de hospitalización para que ella acepte, si no, no va a aceptar. Y así lo hicimos. Obviamente la paciente maníaca pensó que yo la paciente psicótica maníaca pensaba que yo le estaba haciendo caso, que había caído en la trampa, pero fue la forma en que yo conseguí que ella quedara ingresada. Entonces ahí vamos buscando la forma. Pacientes con depresión van a ser pacientes que van a tener poco contacto visual, que van a hablar de forma pausada, que van a hablar de forma lenta, con tono de voz bajo. Entonces en ese momento pues yo tengo que entender que debo tener paciencia, que debo darle su tiempo al paciente para que pueda desahogarse, para que pueda hablar. Paciente con riesgo suicida. También debo tener paciencia y no decirle así como le dije a Melvin, ¿y se quiere matar usted? No. Y ha tenido, ¿cómo pregunto yo esto de riesgo suicida? Y ha tenido pensamientos negativos. ¿Y qué tipo de pensamientos negativos usted ha tenido? ¿Y cuándo fue la última vez que pensó de esos pensamientos negativos? ¿Y qué pensó hacer? ¿Y tiene con qué hacerlo? ¿Y a quién se lo contó? Hagamos un trato. Entonces ahí estamos viendo, manejando ese riesgo suicida, sin intimidar al paciente, sin que se sienta mal. Los pacientes seductores, hay que tener bastante cuidado con los pacientes seductores,
porque pueden meternos, involucrarnos en problemas legales. O aquellos que dicen estar enamorados de nosotros, también es bien importante poderlos manejar. ¿Qué pasa si una paciente o un paciente se enamora de mí? Yo tengo que remitirlo. Yo tengo que mandarlo donde otro profesional, porque aunque yo tenga la ética o el profesionalismo para atenderlo, el paciente no se va a sentir cómodo, ni yo también, una vez sabiendo esto. ¿Qué pasó con esta paciente que me dijo que ella estaba enamorada de mí? Bueno, yo la remití con otro psicólogo, con otro psiquiatra para que siguiera el manejo. Y los pacientes mentirosos, porque pueda que aparezca un paciente mentiroso. Entonces yo también debo de ser cauteloso para confirmar o no la información que me está brindando. Entonces eso es algo que se aprende con la práctica, que va aprendiendo uno cómo manejarlo, cómo ir entrevistando al paciente y reconocer y saber si está diciendo la verdad o está mintiendo. Y los pacientes de diferentes culturas también es bien importante poder entrevistarlos y poder considerarlos, porque de esa manera podemos respetar su cultura, su ideología, su idiosincrasia y poder entender un poquito más sobre eso. Conclusiones, Doctor, mándeme. tenía una duda. Es que en psicología nosotros nos hablaban de el paciente que está como consciente del problema que él tiene, pero está bien con ello, que nos decían que son los pacientes que no son aptos para terapia. Correcto. Eso lo vemos como egosintónico y egodistónico. Vamos a ver, egosintónico quiere decir que está de acuerdo a su yo, y egodistónico es aquello que está en contra del yo. La depresión, la ansiedad es egodistónica, porque el paciente se da cuenta que tiene un problema y que no debería de ser así. El alcoholismo, las adicciones, la personalidad disocial, la manía es egosintónica. El paciente se siente a gusto con eso. Entonces el paciente no reconoce su problema. Entonces él no ve que está fallando en algo. O sea, yo me puedo fumar los cigarros que yo quiera, doctor, y yo el día que yo quiera lo dejo, pero ese día no es hoy. Entonces eso es egosintonía y egodistonía. Entonces algunos pacientes en psicoterapia, tiene razón, pacientes que no van a colaborar en psicoterapia, que no van a colaborar, de ahí la pregunta que yo le decía, ¿usted viene o lo traen? Si el paciente viene es porque se da cuenta que tiene un problema y que va a poner todo su empeño, su dedicación, su interés, y va a invertir tiempo y dinero para mejorar. El paciente que es remitido o lo traen, el paciente no le va a interesar esto, no le va a interesar un proceso terapéutico ni tomarse los medicamentos. Entonces eso es bien importante tomarlo en consideración. Muchas gracias por la pregunta y espero que haya quedado más o menos clara. Sí, gracias, doctor. Para concluir, la entrevista médica es una competencia difícil de adquirir, que se va a depender del amplio conocimiento que se vaya adquiriendo con el paso de los años y la experiencia por parte del médico. La forma en que entrevisto yo ahora, que llevo 13 años, 10 de especialista y 3 de residencia, pues probablemente va a ser diferente a los primeros años de posgrado o los primeros años de graduado. Es bien interesante y bien importante tomar en cuenta la relación médico-paciente, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la transferencia, la contratransferencia y la resistencia en este proceso de entrevista psiquiátrica, para no permitir que las emociones, que las agresiones vayan a interferir en nuestro profesionalismo. Y por último, la experiencia, la experticia se va a lograr a través de la práctica profesional. Y esto hasta aquí, muchachos, hasta aquí quedó la clase del día de hoy. No sé si tienen preguntas, si tienen comentarios, qué hacer. Yo solo tengo una duda, doctor, que no me quedó muy clara la resistencia al super yo. Ok, se lo voy a plantear con un ejemplo, Brian. Esta se trata de una mujer, no sé si lo había dicho la vez pasada, una mujer que abortó cuando estaba joven y después de haber abortado se siente culpable de haber abortado, se siente culpable, se siente muy adolorida, muy
responsable de no haber traído a la vida a ese niño. Esta señora desarrolló una depresión a consecuencia de este aborto que tuvo. La paciente iniciaba tratamiento, mejoraba bastante, recuperaba su funcionalidad, pero cuando ella recuperaba su funcionalidad, algo la hacía abandonar. Dejaba las citas, abandonaba medicamentos, decía que no tenía dinero, que se le olvidaba dónde había dejado la caja y abandonaba el tratamiento y volvía a recaer. Ella recaía porque se sentía muy culpable de haber abortado y la única forma de pagar su culpa era a través de la depresión que ella vivía. No sé si te queda más claro así con ese ejemplo, Brian. Sí, clarísimo, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta, doctor. Solo con respecto a la pregunta que hizo mi compañera, que mencionó los dos términos, no entendí bien la diferencia entre el egosintónico, creo que era, y el egodistónico. Solo tiene ego, es el yo. Sintónico está en sintonía con el yo. Distónico está en contra del yo. La depresión y la ansiedad es una emoción agradable o desagradable, Nicole. Desagradable. Entonces, como es desagradable, yo sé que es desagradable la ansiedad y la depresión, el sentirme depresivo y el sentirme ansioso va en contra de lo que yo debería de hacer o debería de sentirme. Entonces es ego distónico, va en contra de lo que yo debería de sentir. La manía y la psicosis, en la manía yo me siento muy alegre, muy contento, muy feliz, lleno de energía. Entonces se vuelve ego sintónico porque yo creo que así se deberían de sentir todos o así me debo de sentir yo permanentemente. Distonía es, ego distónico está en contra de, sintonía a favor de. Entonces, todo lo que sea a favor mío va a ser egosintónico. Todo lo que vaya en contra de mí va a ser egodistónico. La depresión y la ansiedad es egodistónica porque yo no me debería de sentir depresivo ni ansioso. La manía es egosintónica porque yo quisiera sentirme feliz permanentemente. ¿Ahora quedó más claro? Sí, doctor. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Si no hay más preguntas, dejamos la clase por el día de hoy. Como les digo, entre hoy y mañana voy a subir. Les voy a poner el recordatorio de la historia de Majo para que la lean, para que vean los videos y puedan discutir en el foro que va a estar disponible desde mañana probablemente hasta el próximo viernes después de la clase. Participen en el del solo vine a hablar por teléfono, pero sí háganlo de forma didáctica, lean algo que les llamó la atención de la paciente para que puedan buscar, investigar y plasmar su enfoque en el foro. La tarea del mapa conceptual ya fue evaluado, ya tienen la retroalimentación y van a ver en qué fallaron. Sigan las instrucciones, por favor, tanto en las tareas como en todas las actividades que les planteo para que tengan sus porcentajes. Muy bien. Espero que estén bien, que disfruten su fin de semana dentro de la medida de lo posible, que se cuiden, que protejan a sus seres queridos, que les explique la importancia de la mascarilla, del distanciamiento social y a protegernos de este contagio. Si no hay nada más, les deseo que tengan un buen fin de semana y nos seguimos comunicando. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Igual. Nos vemos. Feliz fin de Nos semana. vemos, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Cuídense, un gusto. Diana, ¿está todavía ahí? Diana.